Hola a todas, estamos presentes, María José, Paola, Nancy y yo, Tatiana, del equipo de Aletea, para empezar este vuelo de la palabra, esta conversación que vamos a estar tejiendo en este espacio. Para quienes pues, nos acompañan también, Aletea es una plataforma de articulación social y denuncia creativa. Inició en el 2019 en el marco del 25 de noviembre. Nació también como un homenaje a este día contra la violencia de la mujer y nos juntamos diferentes artistas, gestoras, colectivas a hacer una exposición que visibilizara por un lado sobre la violencia con enfoque de género y más puntualmente sobre la violencia política de género que pasa con las mujeres que desde diferentes lugares y disidencias también estamos estableciendo ejercicio de activismo y pues asimismo como poder visibilizar, mostrar y compartir todas estas acciones o propuestas de luchas y de resistencias que estamos elaborando en los diferentes territorios de Colombia. Y ya en el 2020, pues empezamos a tejer una plataforma mucho más amplia y articulada con diferentes colectivas, individuos y organizaciones y creamos diferentes, lo que nosotras llamamos dispositivos de alerta, maneras de juntarnos y acercarnos con la gente para poder dialogar y crear estas propuestas. Entonces creamos el Mariposine, diferentes videos, la canción de Aletosa y cada año hemos venido también creciendo este vuelo, también trabajando coyunturalmente con lo que está sucediendo en el país, en el 2021, pues acompañando todo el proceso de protesta social que se llevó a cabo y de vulneración de los derechos humanos. El año pasado también estuvimos haciendo un proceso de sistematización en la Sabana, centro de occidente de Bogotá, donde hicimos pues como una relación entre el contenido que hemos creado junto con todas las impresiones, procesos y pues también alertas que hay en los diferentes territorios. Entonces hemos tenido un ejercicio y un trabajo y un tejido muy amplio, muy diverso, y pues bueno, eso también queremos que cada vez este vuelo sea más grande y más poderoso. Entonces, ya dicho un poquito lo que somos y hemos hecho y en lo que estamos, ¿no? Pues me gustaría invitar a Pau y a Nancy a que se presenten. Buenas noches, no sé en qué orden lo hacemos. ¿Voy? Eso, bueno, pues feliz de estar aquí en esta conversación. Mi nombre es Nancy Prada Prada, yo soy filósofa de formación inicial, investigadora social, me he dedicado a los temas de biopolítica, sexualidades, memoria histórica del conflicto armado durante mucho tiempo, fui investigadora del informe de la Comisión de la Verdad del que ahorita vamos a conversar, y también durante varios años coordiné el equipo de enfoque de género en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Soy investigadora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional y un poco desde esos lugares muy dispuesta a compartir en esta conversación. Hola, yo soy Paola Correa. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación a conversar. Creo que es vital escucharnos y manifestar lo que pensamos. Yo soy artista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia y me dedico a trabajar básicamente temas de cuerpo, temas de performance con la Fundación Cultural Guaja, con la cual desarrollo una serie de proyectos culturales y artísticos buscando sobre todo darle un lugar a los procesos creativos más que a las obras o los resultados de los procesos. Y en esta línea, también en particular este año hicimos un proceso sobre precisamente cómo acercarse desde el arte del cuerpo al informe final pues de la Comisión de la Verdad. Entonces también como en mucha sintonía con estos temas que son necesarios, urgentes y van a tomar tiempo. Entonces agradecida también de estar en este espacio. Bueno, muchas gracias, Paola y Nancy. Em, y bueno, saludando aquí también desde el equipo Aletea, y pues iniciando esta conversación, justamente, pues este año como plataforma, pues quisimos empezar una conversación, un diálogo con el informe final de la Comisión de la Verdad, a partir de esa premisa, como pues que se escuchan en diferentes escenarios, y es que hay futuro si hay verdad. Entonces, nosotras desde hace un tiempo hemos
construido una ruta para vivenciar también nuestros procesos de activismo, nuestros procesos creativos, nuestros procesos de reflexión y de formación política, y es a través de la metáfora del ciclo vital de la mariposa. Entonces, el ciclo vital de la mariposa, pues, eh, nos puede decir muchas cosas, ¿no? Como un cuerpo que nace para la transformación, un cuerpo que nace para morir también, un cuerpo que está llamado a un momento de un profundo encuevamiento donde aparentemente desde afuera no está pasando nada, pero adentro están pasando cambios estructuralmente eh, muy profundos, ¿no? Que hacen posible el nacimiento del cuerpo de una mariposa, del primer aleteo de una mariposa. Entonces, nosotras quisimos iniciar ese diálogo con el informe de la Comisión de la Verdad, primero asumiendo que hay una vastedad de información eh, y que era muy pretencioso querer abarcarlo todo eh, en un primer momento. Y bajo ese reconocimiento también de la vastedad de información y del tipo de información que está contenido allí, pues nosotras quisimos explorar qué pasa si nos acercamos de manera cíclica, de manera procesual, por decirlo de otra manera, a esta información a través de lo que nos puede informar o lo que nos puede decir el ciclo vital de la mariposa. Entonces, este proceso que hemos recorrido este año lo hemos llamado como paz en metamorfosis, porque precisamente también hemos identificado que las nociones o las ideas que tenemos de la paz necesitan ser transformadas, eh, teniendo en cuenta lo que nos informa el informe final de la Comisión de la Verdad, pero también teniendo en cuenta muchas otras informaciones contenidas en otros escenarios, en nuestros cuerpos mismos. Entonces, bueno, eso es un poco como lo que hemos, es una ruta que apenas inicia, y pues por eso también las estamos convocando a esta conversación, ¿no? Para también eh, intercambiar saberes, experiencias, reflexiones, preguntas sobre cómo acercarnos a este informe. Bueno, gracias a José por ese recogimiento que hizo de la exploración, y pues precisamente en la metodología que empezamos a crear, tuvimos pues muchas preguntas de cómo acercarnos, cómo empezar a investigar, ¿no? También hicimos una ruta mucho más, por decirlo así, tradicional en términos de ver el menú, ¿no? Del informe final y entender un poco cómo navegar, pero eso también nos generó como unas preguntas o metodologías internas, precisamente de cómo podemos acercarnos no solo a este material, sino a todas estas construcciones que se hacen en torno a la paz, en torno a la guerra, en torno a la construcción social. Y para iniciar pues, el diálogo, sí queríamos preguntarles cómo acercarse al informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Con qué preguntas e intenciones nos podemos acercar al informe desde cada perspectiva? Entonces, la que quiera comenzar. Voy. Em, Frente a esa pregunta, a mí se me ocurre decir por lo menos tres cosas. Yo creo que el informe, o tal vez cuatro, el informe de la Comisión de la Verdad, primero necesitamos reconocerlo como el gran esfuerzo que es de este país por avanzar en la verdad, o sea, un esfuerzo sin antecedentes. Les decía hace un rato, yo trabajé muchos años en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Avanzamos en muchos informes muy importantes que de hecho fueron sustento también para el trabajo que se hizo desde la comisión, pero de una dimensión ni parecida a lo que logró hacer la comisión, digamos, como dispositivo de escuchar más de 30.000 testimonios. Esa es una dimensión de la escucha que este país no había tenido la oportunidad de vivir. Eh, Creo que desde ese reconocimiento también es importante reconocer también que es un informe abierto, y abierto en varios sentidos, en el sentido de las verdades que todavía no logra recoger, porque pese a ser un dispositivo de escucha de la magnitud que fue sin precedentes, todavía no está todo escuchado en este país, pero también en el sentido que hemos tenido oportunidad de conversar varios de quienes hicimos parte del equipo, en el que hay verdades que todavía tal vez no están listas
para ser dichas, contadas, escuchadas. Entonces, este es como el informe de la Comisión de la Verdad. Creo que necesitamos acercarnos a él en el entendido de que esta es la verdad posible en este momento, esta es la verdad para que estamos en condiciones como país de producir en este momento, porque hay situaciones sobre las que todavía no están las condiciones dadas para que las verdades afloren. Y creo que una tercera cosa, una tercera invitación que yo haría con la que necesitamos acercarnos al informe de la comisión es con la pregunta por la construcción de paz. Y espero que a lo largo de esta conversación podamos volver a eso, porque este país haciendo este esfuerzo, nos dimos cuenta también cómo este país sabe muchísimo sobre la guerra, la violencia, llevamos mucho tiempo estudiando esto y comparativamente es menor lo que sabemos sobre qué es la paz, cómo se hace la paz, cómo sacar adelante la paz. Sabemos mucho sobre los dispositivos de la violencia, los repertorios de violencia, pero eso de cómo se hace la paz y cómo lo han hecho en los territorios es algo que sabemos menos, que el informe de la comisión da como avances importantes en eso. Yo tuve oportunidad justamente de trabajar en el capítulo sobre impactos, afrontamientos y resistencias, que dedica toda su segunda parte a estas iniciativas de construcción de paz, de qué es la paz y cómo se hace la paz, cómo se ha hecho en el país, cómo lo han hecho las comunidades. Y creo que esa pregunta por la paz necesitamos en todos los tomos y en toda esta construcción de memoria y de verdad jalar esa pregunta por ¿y la paz cómo? Porque ya sabemos bastante de la violencia. Un poco por ahí empezaría yo. Bueno, pues yo creo que en un país que aún está en conflicto, valdría la pena acercarse al informe con cautela. Y creo que es la palabra que me viene ahorita de primera mano. Y digo cautela porque necesita uno tener mucha paciencia para lograr encontrar algunas rutas de sentido en este mar de información, porque a veces es tanto que ese tanto parece opacar ese gran esfuerzo que menciona Nancy, lo cual agradezco que lo hayas mencionado, porque sí, estoy de acuerdo que es un gran esfuerzo, pero es un esfuerzo que todavía necesita ser preguntado. Entonces yo creo que yo me acercaría con cautela y con duda, pero esto en un sentido de seguir ahondando en las posibilidades de reconstruirnos como país, de reconstruirnos como nación y sobre todo a mí me parece más importante aún es reconstruirnos como humanos, porque yo creo que ahí hay una pregunta muy importante que no está dicha de una manera como en la superficie del informe, desde la pequeña lectura que yo he hecho de ese inmenso material, y además acercándome desde un lugar de una ciudadana interesada en el tema y que lo lee sin estar en el lugar, por ejemplo, que Nancy ha estado, que es investigando el asunto, ¿no? Pero sí creo que es necesario, y parece como obvio, pero quizás no, es fundamental acercarse, porque lo que está pasando es que también la gente no quiere leer el informe. Y eso es muy preocupante que uno como habitante de este territorio no se quiera acercar a este material. Entonces, digamos que por un lado iría con cautela, con duda, y en un sentido plástico lo vería como un material, es decir, como algo que está en potencia de ser transformado, porque lo que allí está dicho, lo que allí está escrito, que es una cosa que tiene la escritura, ya se hizo huella para siempre, pero ese para siempre es para pensarnos esa huella que está dicha ahí. Eso que está escrito allí, todos estos relatos, estas voces, las podemos transformar en la medida en que podemos encontrar otros sentidos que el mismo informe nos está diciendo, pero que definitivamente toma mucho tiempo y también por eso digo la cautela, ¿no? Yo me imagino como los animales que van de casa y van lento, lento, lento hasta que llegan a la presa, toma demasiado tiempo, entonces yo creo que esa sería la manera en que me acercaría y también desde un lugar muy crítico, ¿no? Porque de todas formas tenemos que saber el informe desde dónde está anunciado, de todas formas es una voz oficial, entonces también es importante que nuestro pensamiento sea crítico. ¿Y qué significa crítico en ese sentido? Que nos podemos dar al cuestionar lo que está dicho allí, no en un lugar del juicio, sino en un lugar de pensarnos eso que está recogido allí, por qué está recogido de esa manera. Entonces yo creo que esto nos va a permitir también una escucha más grande de la que seguramente ya el informe ayudado, entonces creo que necesitamos como esos elementos para acercarnos a este inmenso material, ¿no? Toma mucho tiempo, entonces creo que hay que ir con mucha cautela.
A mí me surge una pregunta, como una subpregunta frente al lenguaje del informe, que yo, por lo menos desde mi experiencia, me ha parecido muy complejo. Rápidamente les cuento, el año pasado con la Fundación Atempo, nuestra organización de arte social, estuvimos haciendo unos performances para con de justicia, estuvimos haciendo 3 lecturas performáticas en 3 espacios diferentes. Hicimos una lectura sobre el capítulo de Colombia Adentro, sobre tierras y campesinado en el mercado campesino de Fontibón, otro sobre la violación a derechos humanos en la Universidad de La Sabana y uno sobre el capítulo de mujeres y disidencias, mi cuerpo dice la verdad, en la cárcel del Buen Pastor. Y para mí fue una experiencia también muy compleja, como de acuerpar esa lectura, porque es información muy densa. Digamos que el capítulo de tierras era interesante para mí, que no tenía este acercamiento, entender un poco cómo se conforman, ¿no? Los grupos armados, un poco como ese contexto histórico, lo sentía así, como muy contextual. Pero digamos, el capítulo de violación de derechos humanos era como una cosa que se repetía y como que todo el tiempo era un eco de cifras y de cosas como muy complejas. Y el capítulo de mujeres también, creo que ya ondearemos un poquito más, pero para mí era una sensación como de bloques de lectura muy densos. Entonces tú nombrabas ahorita, Pau, yo creo que si bien hay como una gran distancia, he escuchado mucho, por ejemplo, como, ay, no, es que yo estoy pasando un mal momento, pues yo no me puedo acercar a ese informe porque es información muy pesada, o muchas perspectivas que ondearán alrededor del informe, pero pues en este caso me pregunto un poco por lo que decías de cómo hacer ese cambio, de cómo hacer como estas adaptaciones o transiciones. Me genera mucha duda con relación al mismo lenguaje del informe, que además yo entendí pues es que es como distinto uno de otro, ¿no? Un capítulo de otro y que sigue siendo información, me refiero como muy densa de leer, como un lenguaje que puede ser muy denso, entonces no sé cómo hacemos, cómo trabajamos con esa sensación, diría. A mí me gustaría anotar sobre eso que también como parte de entrar a ese universo enorme, claro, son miles de páginas, eh, es como entender que decimos el informe de la Comisión de la Verdad y estamos diciendo realmente muchos informes, ¿no? Entonces decimos capítulos, pero realmente cada capítulo tiene más la cara de un informe en sí mismo que aborda, digamos, un universo de sentido que de un capítulo propiamente dicho. Y creo que eso es importante entenderlo también porque hay tomos, digamos, capítulos del informe, tomos, que tienen unos lenguajes diferentes y que de pronto nos permiten entrar de manera diferente. Entonces estoy pensando en el tomo testimonial, por ejemplo, el tomo, ese se llama Cuando los pájaros no cantaban, que es el tomo que reúne un poco, el que tal vez tiene menos intervención de análisis, de contexto histórico, en fin, y están los relatos, digamos, con un esfuerzo de dejar solamente el relato y que tal vez es más, digamos, ese tomo en particular, bueno, que de hecho fue en estos días pues premiado porque es un tomo muy bello y que no necesita, dice uno, como el análisis luego que hagan los investigadores, sino que está construido de manera que habla por sí mismo y que tal vez ese tomo permite entrar de otras maneras y hacer este otro tipo de ejercicios que, por ejemplo, como tú lo señalas, el de violaciones a derechos humanos o el de narrativa histórica, que necesitan, digamos, bueno, no sé si lo necesitan, pero la manera como se resolvió en este momento, digamos, sí fue con una información también densa de contexto, de jurisprudencia, etcétera, que tal vez no permite ese tipo de ejercicios, pero quería como mencionar eso también, que el informe son muchos informes y algunos tomos se prestan más para algunos de estos ejercicios de traducción, creo yo, que otros. Me encanta eso que dices de que es un informe con muchos informes porque eso puede ser una potencia en el sentido en que cada quien va encontrando el que necesite y la ruta que necesite. Por ejemplo, a mí me encanta leer la información densa porque yo también, o sea, nuestro contexto es muy complicado, es demasiado difícil entenderlo y esa información lo que nos va a dar es otros elementos para poder hacer análisis de estos otros materiales como el tomo testimonial. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio, por eso vuelvo a la palabra cautela, de ir detectando, pero bueno, en mi caso soy como muy intuitiva, ¿no? Como ir detectando quizás qué puedo ir tomando de cada tomo.
y eso lo voy a ir sabiendo a medida. Yo, digamos, he venido navegando esa información súper desordenada, porque como es tanta, dije yo, no, si me pongo acá en un orden, nunca voy a encontrar un orden. Entonces, digamos, yo he ido accediendo a la información y esa información me ha ido llevando a otra y me he conectado con otra y he dicho como, bueno, esta información la necesito, qué bueno que me da este contexto y con esto me puedo acercar, por ejemplo, a la escucha de los testimonios de las mujeres, un ejemplo, o a la escucha de cómo se dice la paz en diferentes lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siento que el hecho de que haya esta variedad, este esfuerzo también por esta variedad de lenguajes, es necesario porque no, yo creo que justamente lo que necesitamos es cosas distintas y no todo de lo mismo, porque justo en la diversidad es donde puede emerger una solución, no sé si al conflicto necesariamente, pero sí pueden emerger soluciones por lo menos a condiciones de vida, a maneras de relacionarnos diferentes, porque estamos aprendiendo y nos va a tomar muchísimo tiempo aprender. Entonces, toda esta información que viene desde diferentes lugares, yo creo que también tenemos que enfrentarla, es decir, darle la cara a esa información y ver cómo desde nuestros campos de saber, desde nuestro conocimiento, no solamente por vivir en territorio, sino desde nuestros saberes, vamos como jalonando y tejiendo nuestro propio informe, ¿no? Puede ser sacándole una eurita a cada capítulo y uno se hace su propio tejido. Entonces yo siento que esa puede ser una ruta eh, que nos permita quizás no agotarnos en el intento, porque eso es lo que puede generar también esa densidad. Que uno dice, ¡ay, qué jartera! No le entro. Pues bueno, no le entro por ahí, pero ¿qué tal que le entre por otro lado? Entonces siento que hay que ir encontrando poco a poco la ruta. ¿Me dejan jalar algo más? Es que me parece algo muy importante de lo que mencionaba Paola al comienzo y ahora lo reitera, y ese es cuando se dice esa cautela y la necesidad de que miremos con ojo crítico el informe. Creo que es muy importante y creo que es necesario y consecuente con lo que el mismo informe plantea, o sea, porque parte de los problemas de fondo es esa mirada única y puntos finales sobre las cosas y esa ausencia de diversidad. Entonces, si pensamos el informe como el punto final sobre lo que pasó aquí, no hay nada más que decir, no es posible hacer revisiones críticas a esto, estaría un poco en contra de lo mismo que el informe está diciendo, y es la necesidad que tiene este país de adelantar debates difíciles, conversaciones difíciles, miradas críticas, no puntos en común, solucionar las diferencias de otras maneras. Es decir, el informe, para ser consecuente también con lo que está diciendo, necesita que nos aproximemos a él con esa mirada crítica, porque no tenerla es justamente lo que parte del problema que nos ha llevado pues como a este ciclo de violencia que no para. Bueno, y precisamente como con eso que ustedes están nombrando, yo creo que nuestra intención con esta conversación y con esta pregunta es también intentar aportar como a reducir esos abismos, ¿no? Entre las personas y el informe, ¿no? Porque hay muchos motivos por los cuales las personas nos están acercando al informe y creemos que es necesario que se acerquen a este contenido, pero justamente para tener una conversación difícil, pues a veces es necesario como mucha creatividad, como mucha como curiosidad también y mucho entusiasmo como en crear también las propias rutas, ¿no? Entonces, por eso les comentaba que al principio, pues como plataforma nos planteamos una ruta que fue explorarlo a través de procesos, de ciclos, a través de la metáfora de la mariposa y a través de lecturas colectivas. Es decir, no asumimos este ejercicio de manera individual, sino que asumimos este ejercicio de manera colectiva, con una metodología que pues también aparece en el informe que nos ha parecido sumamente como detonadora, que es la lectura ritual. Y en ese sentido, pues nosotras también como en el ejercicio previo a acercarnos al material, estuvimos como rastreando a personas que piensan el informe, ¿no? Como piensan lo que está alrededor del informe, la metodología, etcétera. Y pues ahí como que encontramos a Nancy, ¿no? Entonces Nancy en un conversatorio, creo que estaba en la Universidad Pedagógica, si no estoy mal, plantea una reflexión que nos movilizó muchísimo como plataforma y que quisiera traerla acá para continuar con la conversación, y es como esa tensión entre lo indecible y lo inaudible, que también está un poco pues relacionado con esos elementos que mencionas pues para acercarse al informe.
Entonces, bueno, Nancy mencionaba que una cosa es que lo que sucedió en el conflicto armado esté cargado de tanto horror que no se pueda decir a través de las palabras, y otra cosa es que haya existido y existan unas condiciones como este gran dispositivo de escucha que es la comisión, que fue la Comisión de la Verdad, para que las víctimas estén dispuestas a hablar porque hay una necesidad vital de decir qué fue lo que pasó. Y entonces esa pregunta, más bien, eh, emerge una pregunta a la ciudadanía y es si estamos preparados, preparadas o en capacidad de escuchar algo que nos parece demasiado terrorífico, ¿no? Que volviendo también a esta reflexión que hacía Tatiana sobre, bueno, puede que muchas personas no se acerquen porque no tienen tiempo, porque les da jartera, pero también porque sienten que puede ser demasiado y que quizá no tienen herramientas para poder como procesar toda esa información. Entonces, la pregunta ahí para Nancy es, ¿qué condiciones necesitamos para escuchar eso que puede ser inaudible? Entonces, por ejemplo, nosotras eso, como que decidimos que podía ser un poco más llevadero, porque nosotras también nos acercamos en principio a cuando los pájaros no cantaban. Entonces, nos acercamos a cuando los pájaros no cantaban, pero con lectura colectiva, individual y colectiva. Entonces, digamos que eso pues nos llevó también a un proceso como de reflexión que ahorita les iremos contando más en profundidad, pero bueno, como preguntarte entonces eso, Nancy, ¿qué necesitamos para generar condiciones de escucha sobre eso que es inaudible por el terror mismo con el que está contenido? Sí, porque un poco ahí la reflexión y me gustaría darle también un poquito más de contexto. Yo he trabajado, de los temas que más he trabajado en el marco del conflicto armado es la violencia sexual. Hicimos varios informes con el tema de violencia sexual y en ese tema en particular suele aparecer esta cosa de, es que es un tema muy privado del que las personas, las víctimas o las mujeres no pueden hablar, no hay palabras, no están dispuestas a hablar. Hay como una idea que ha hecho carrera de que es que son temas muy difíciles sobre los cuales las personas no están listas o tienen deseos de hablar. Y en el trabajo que hemos hecho durante estos años, pues ha quedado claro que en las condiciones apropiadas las personas sí quieren hablar y no solo sí quieren hablar, sino tienen mucha necesidad de hablar, porque es un peso muy pesado cargar eso sola, en silencio, escondido, oculto. Lo que necesitamos justamente, como tú señalabas, son las condiciones adecuadas para hablar, porque por supuesto que en un espacio revictimizante de exhibición, donde no se tiene en cuenta, digamos, no están las herramientas para enfrentarse a la persona que está contando esa historia de manera adecuada, pues entonces nadie va a querer participar ahí. Digamos, pero el tema no es contar o no contar, el tema es cuáles son las condiciones que ofrecemos para poder decir. Y entonces esto que tú traías a colación de lo audible, lo inaudible, lo decible, lo indecible, es decible y hay necesidad de decir. Ahora, ¿cómo lo escuchamos? Y yo creo que una de las como necesidades para poder enfrentar esa escucha es reconocer que es dolorosa, porque creo que siempre también estamos como con la idea de cómo hacemos para que esto que es tan difícil, las personas lo puedan como apropiar de una manera más suave, y es que hay unas realidades que no hay manera suave, digamos, de acercarse a ellas, van a ser dolorosas, y tal vez la primera como certeza con la que deberíamos aproximarnos es que nos estamos aproximando a temas dolorosos que nos atraviesan, tal vez esa sería como la segunda pista. Eso que estoy leyendo, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque tal vez se le tiene mucha pereza como aproximarse a más esos libros de gruesos, informes robustos, porque hablan de una cosa que tal vez yo vea que no tiene que ver conmigo, unas cosas que sucedieron en los campos, en la ruralidad, a otra gente que no soy yo, ni mi familia, ni mis conocidos, y entonces es como se hace el enganche para poder, para que podamos ver que eso que pasó y que pasó en este país, sí, incluso de las maneras más indirectas, si fuera el caso, sí tiene que ver conmigo, porque eso es lo que me permitiría como aproximarme a la posibilidad de si yo paso por esta situación incómoda, dolorosa, porque tiene que ver conmigo.
si yo no veo que tenga nada que ver conmigo, ¿para qué, digamos, exponerme a una situación que en efecto va a ser dolorosa? Porque leer estos testimonios, conocer, digamos, aproximarse a lo que ha sucedido, no es, digamos, si no es una experiencia siempre alegre, no, definitivamente. Entonces creo que necesitarías como esas como dos pistas para generar condiciones para que estos temas se vuelvan audibles, y es la conciencia de que necesitamos pasar por el dolor y la conciencia de que eso también tiene que ver con mi vida, porque ha generado las condiciones del país en el que yo vivo, por ejemplo. De hecho, eso último que nombras, creo que también es otra premisa que estructuró un poco como la metodología o la exploración que empezamos a realizar y fue como cómo nos situamos desde el nos pasó. Eso es un poco lo conecto con lo que Majo estaba diciendo ahorita, como de tomamos esta decisión también de hacer una relación o de ir como navegando entre la lectura individual y colectiva bajo esa premisa. Esto nos pasó, no solo nos pasó a Majo, a mí, nos pasó con las personas con las que la empezamos a compartir. Entonces, en esta primera etapa del ciclo vital, que es el huevo a la oruga, ¿no? Es un poco que rompemos precisamente este cascarón, nos damos cuenta de que nos pasó, de que estamos en colectividad, empezamos este ejercicio de compartir, de hacer en sí mismos otros ejercicios de lectura, de imaginación, ¿no? De relacionamiento y empatía, y convocamos a lo que fue como el equipo del registro audiovisual y también a las primeras artistas para la primera actividad a hacer la lectura ritual. Y de lo que salió ahí, como estos elementos en común, este lugar en el que nos pusimos precisamente en qué nos sucede y de cómo todas estamos directa o indirectamente conectadas, pero sí nos está pasando, pues como todo este horror también del conflicto, pero también como de esta otra manera, ¿no? En la que estamos saliendo, en la que estamos como reconstruyendo este territorio, pues surgieron los elementos del mural de Sanaremos. Precisamente creo que importante acá destacar, pues muchas cosas que efectivamente nacen también desde el testimonio, como las artistas y nosotras resonamos en ese momento de lectura, por ejemplo, con el río, con el agua, ¿no? Como con esta imagen, este símbolo de cómo nos limpiamos, de cómo nos estamos también limpiando. Y la premisa de Sanaremos, pues salió algo muy lindo porque también salió como un facto, ¿no? Un poco desde ese lugar de lo estamos haciendo en colectividad, como nos pasó, lo estamos, ¿no? Estamos rehaciendo precisamente. Entonces, como que el Sanaremos fue como algo muy específico de no vamos a sanar, no podemos, no, lo estamos. Y creo que nos sitúa en un presente de transformación pues muy rico, ¿no? Que estamos atravesando ahí sí individual y colectivamente, y fue un proceso maravilloso dentro de la ejecución del mural con estos elementos. Por ejemplo, el fondo de las mariposas también es un símbolo que es un homenaje a la filigrana de la cultura zenú. El artista Lila investigó que es la única cultura indígena matriarcal que hay en el territorio colombiano. Entonces, como todo eso se empieza a relacionar y se empieza a tejer también un poco con el ejercicio pues, que estamos reflexionando desde Aletea en la resistencia de los territorios y también la resistencia liderada o acompañada ya por mujeres y disidencias que son sumamente fundamentales en todo este proceso de restauración, ¿no? Y de la paz. Y dentro del mural, pues también fue un ejercicio muy interesante y potente de juntanza, porque hicimos nuestra primera lectura ritual en el espacio público. Entonces también fue una traslación, digamos que estas primeras lecturas las hicimos compartidas y colectivas, pero en un espacio cerrado, un poco más íntimo, probando. Efectivamente hicimos también una exploración de, como tú decías y como decía Majo, Nancy, frente a las condiciones, o sea, qué afecta, qué no afecta, si hay sonido, si hay ruido, si no. Y pues ya en el momento del mural, como tomando este mural como escenario, pues hicimos la primera lectura en el espacio. Y fue también un ejercicio muy interesante, sabiendo cómo las complejidades que tiene la itinerancia del público. Hubo personas que se quedaron con nosotras todo el tiempo, hubo personas que fluctuaron, pero definitivamente como
situar, como decía Majo en un momento, este horror, ¿no? Dentro del espacio público, situarlo como de, también es importante darle un lugar para que escuchemos lo que no queremos escuchar. Y nosotras hicimos ciertos ejercicios o ciertos símbolos también, tenemos nuestro velón de Aletea que ya lleva 2 años acompañándonos en los ejercicios a diferentes territorios y que está como súper protegido y asimismo protege los espacios que abrimos. Entonces estábamos con el velón, hicimos algunos ejercicios también como de cuerpo, de respiración, ¿no? De cómo podemos posibilitar como precisamente estas condiciones para sobrevivir, diría yo. Fue un ejercicio muy interesante. Ahí complementando una cosita muy chiquita, yo creo que una decisión que también tomamos como plataforma es que quisimos ser acompañadas por una persona que tiene también como conocimiento sobre psicosomática, como herramientas de contención también individual y colectiva, y yo creo que eso fue como bastante nutritivo porque además en el mural de Sanaremos, pues aparece el sanaremos, pero también es cuidar el dolor, ¿no? Como honrar el dolor, lo nombramos, existe el dolor y pero para atravesarlos, pues también necesitamos como acompañarlos, ¿no? Que también lo relacionamos mucho con esta reflexión que también nos ha movilizado un montón que mencionabas, Nancy, en el otro conversatorio sobre la metáfora de la curación en falso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieras como mencionar algo sobre eso, bueno, ya esta reflexión sobre las condiciones que necesitamos para hacer audible lo inaudible, pero también qué condiciones necesitamos para no cicatrizar en falso. Y también, Pau, si te quieres sumar ahí a a la reflexión. Sí, bueno, la planteo. Esa viene de un trabajo que hicimos con el Centro de Memoria Histórica también. El Informe Nacional de Violencia Sexual, que se llama La guerra inscrita en el cuerpo, escuchó cerca de 250 mujeres víctimas de violencia sexual y de esas historias seleccionamos 6, digamos que lograban condensar muchos factores que se cruzan en el tema de violencia sexual y yo estuve trabajando con estas 6 mujeres durante varios meses construyendo más en profundidad sus historias de vida que salen publicadas en este libro y la metáfora, la imagen que tú señalas va en la introducción a ese libro, porque luego de escribirlo, de estar trabajando mucho tiempo con las mujeres y de estar mal, o sea, a mí me afectó la escritura de ese libro y ese proceso, yo me preguntaba, ¿tiene sentido publicar este libro? Estos son muchas páginas de dolor y de horror y las personas cuando lo lean van a llorar y van a sufrir y van a quedar muy tristes y yo me cuestioné, o sea, como, ¿para qué publicamos este libro? Y un poco trabajando con las mismas mujeres surgió esta idea también de la herida curada en falso y la imagen es alguien que se había cortado un dedo para que se entienda quienes no lo han leído. eh, y se le cicatrizó solo, pero no lo podía volver a doblar bien, le quedó como así torcidito, y un poco cuando la abuela lo miró, le dijo, no, es que la herida curó en falso, no curó bien, entonces lo que hay que hacer en estos casos es volver a abrir la herida, echar unos ungüentos que limpie, eso duele, volver a abrir la herida duele, pero cuando queda bien limpia y cuando vuelve a sanar, ya el dedo se puede estirar otra vez. Y eso es el tema de la herida curada en falso, o sea, si le echamos como tierra para pasar rápido, pasar a otra cosa, porque eso es muy difícil de ver, no va a curar del todo, digamos, va a quedar doliendo, va a quedar inmovilizando, va a quedar ahí. ¿Qué es lo que sucede con las verdades no dichas, con lo tapado, en todos los niveles del fractal que queramos ver, digamos, a nivel familiar, a nivel país, a nivel mundial lo podemos ver? Lo que se queda guardado se va volviendo olla a presión y caldo de cultivo para futuros problemas. O sea, necesitamos hablar de eso aunque duela, es un poco la invitación de ese libro, finalmente se publicó y creo que sí es un libro doloroso, pero necesitamos como abrir esto para limpiar, para entender qué fue lo que pasó y luego podemos volver a cerrar, volver, digamos, avanzar, pero con eso limpio, para que en unos años no vuelva esto, para seguir usando la imagen de la herida, pues a infectarse, ¿no? Para que no siga movilizando. Entonces la invitación un poco allí es esto de evitar las heridas curadas en falso y evitarlo es haciendo el proceso de ver a la cara lo que está sucediendo. La invitación ahí también era a vernos en el espejo de la violencia sexual, ¿no? ¿Qué pasó
Cuando a estas personas, a estas mujeres les estaba sucediendo esto que estaba pasando con mi vida, yo me enteré, y esto qué significa para las mujeres de mi país y qué significa para mí, un poco verse en ese espejo, aunque resulte doloroso, para que podamos avanzar. Creo que la invitación va por ahí. Claro, también siento que me pregunto y les pregunto también, ¿desde dónde se está un poco entendiendo esta necesidad de hablar? Porque uno puede hablar sin pronunciar una sola palabra. Entonces yo siento que hay algo ahí que a mí me hace un poco de ruido. Como creamos por hecho que hablar ya es una ruta sanadora. Sí, claro, puede ser. Pero también hay otras rutas que implican no el acto de la palabra hablada, porque pareciera que hablar sugiere una voz que dice, una voz que se pronuncia, algo que está guardado adentro y se manifiesta y se conoce, ¿cierto? Es como, por eso se llama, por eso también hay esa relación con lo íntimo, ¿no? Porque tú lo sabes, tú tienes ese dolor, tú lo has vivido y lo que haces es exteriorizarlo, o sea, lo haces público. Pero yo también creo que hay otras rutas donde no necesariamente hay que decir las cosas con las palabras, ¿no? A veces el cuerpo dice las cosas y no ha salido un solo sonido del cuerpo. Entonces yo siento que también hay que apostarle a otras rutas, porque somos una sociedad que estamos priorizando a veces en exceso, siento yo, la necesidad de hablar, pero también pienso en cuerpos que no tienen esa vocación, que no tienen esa necesidad, que no lo pueden hacer, sino que al contrario tienen una dificultad ahí y ese acto a veces los puede generar mucho más dolor. Entonces también es desde donde pensamos lo que significa hablar. ¿Qué sería hablar en un contexto como el colombiano, donde la diversidad además cultural es tanta que a veces, por ejemplo, yo me acuerdo, acá me viene a la memoria los alabados del Pacífico, ¿no? ¿No? Entonces está la necesidad del canto y de celebrar la muerte, porque se va a hacer tránsito a otra cosa. Y duele, claro que duele la falta de existencia de las personas, pero también es importante la muerte. Entonces yo también siento que esta necesidad de no curar en falso, también hay que verla con cautela, porque a veces puede pasar que si tú sanas algo en falso, quizás esa que no puedas estirar el dedo te haga entender qué significa vivir con un dedo así. Pero volver a este mismo dedo es como querer volver a un pasado que ya no existe. Entonces, para mí es extraño, como que yo digo, pero un momento, ¿cómo así? ¿No? Yo me lo pongo en duda. Yo digo, ay, que yo he tenido lesiones y he aprendido de mis lesiones, nunca volví a restituirme a donde era. Y estoy hablando de lesiones físicas en este caso, ¿no? Pongo el ejemplo desde pues mi pequeño cuerpo. Y esa cosa que me dañó y que me quedó chueca me hizo reconocer otras cosas de mí y me hizo aprender. Y sané en falso también. Pero ese falso me permitió ver a lo que yo nunca hubiera visto si no hubiera sido por eso. Entonces también como que o sea, como que uno, cómo navega, ¿no? Cómo transita en esas dos rutas. Porque a veces el hecho de que sea en falso nos da otra posibilidad. Y a eso voy en el sentido, digamos, bueno, es que hablar desde lo que a uno no le ha pasado es difícil, ¿no? Es muy complejo, pero siento que es un lugar que realmente está haciendo una pregunta por un lugar de lo emocional y que nosotros como sociedad no sabemos manejar. Y yo creo que ahí está, es como ese hueco que aún no hemos podido saber llenar porque no nos hemos hecho esa pregunta. O sea, por ejemplo, el informe nos hace una pregunta por la salud mental, que a mí me parece que estamos con alguna cosa extraña en nuestro cerebro, pero somos una sociedad que también tenemos que reconocernos como violenta. Lo somos. O sea, yo soy de este país y también soy violenta. Entonces, ¿qué hago con esa violencia? ¿Cómo también hago de eso una potencia de vida, cierto? Y trato de buscar el quiebre y de buscar otras formas. No, no quiere decir esto que justificar ciertas prácticas, eso no es lo que estoy diciendo, sino cómo, sabiendo mi naturaleza, ¿qué hago con esa naturaleza, no? Es como las plantas que tienen espinas. Las plantas que tienen espinas aprenden a vivir con sus espinas y saben que las espinas pullan y pullan duro y pueden hacer un huequito y te puede salir sangre o lastimar a otro animal o a otra planta. Bueno, nosotros también tenemos espinas y ¿qué hacemos con eso, no? Entonces yo también siento que es como una pregunta que necesitamos como ir aprendiendo, ¿no? Yo creo que esto solamente lo vamos a resolver como
compartiendo y experimentando también las apuestas que intuitivamente queremos como lanzar. Entonces yo también creo que esto del dolor, porque sí hay algo con el dolor, a veces para algunas personas justamente el no decir es la manera de sanar. Entonces también yo siento que estandarizar a mí me preocupa más bien, sí, a mí sí me preocupa, porque creo que justamente hay que dejar abierta todas las opciones, porque a veces también en este deseo que todos tenemos de que esta sociedad sea diferente, me refiero a nuestra sociedad colombiana y de que vivamos en un ambiente, digamos, armonioso, porque pues ya la palabra paz es como muy grande, eh, reclama también que se le apueste a todo y no a una sola ruta. Entonces, digamos que yo me hago mucho esa pregunta, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Será que sí lo que necesitamos es no sonar en falso? ¿Qué tal que necesitemos de vez en cuando sonar en falso porque quizás eso le ayude a alguien a restituir algo que no hubiera sido posible? Claro, eso obviamente no es algo que se puede generalizar, habrá que ver los casos muy puntuales, las comunidades, o sea, si es a nivel individual, si toca por comunidades, si toca por hacer como parchecitos de gente, ir detectando, creo que yo eso a mí me hace como bastante ruido ese asunto. Ay, mira que me parece como muy potente el giro que propones para la imagen y si lo estoy entendiendo bien, se trata de pensar, bueno, pero es que si el dedito está torcido, ¿por qué tendríamos que intentar volver a, digamos, a estirarlo completamente y no más bien incorporar los aprendizajes que me da esta nueva experiencia de vida? Y creo que invita a pensar, o a mí por lo menos me invita a pensar, porque lo que sí creo es que es importante la sanación. Ahora, ese lugar, volver a ese lugar del antes es como una pretensión imposible. No hay un lugar al que volver luego de las experiencias que hemos vivido. Es decir, vamos a estar un poco para seguir con la imagen así, pero lo que sí creo es que el tema de la sanación que tú estás aquí planteando es importante. Ahora que la sanación implique volver a estirar pero el tema de poder avanzar, digamos, como en la vida sin cargar con ese peso y sanar, más allá de que sea estirado o no estirado, me parece como una clave, pero me parece potente esto de pensar, bueno, es que no hay un lugar al antes al cual volver como para que la herida, bueno, no voy a repetir lo que dijiste si entendí bien, pero creo que el punto también es la necesidad de la sanación y coincido con lo que tú dices de la, no sé, hay gente que lo ha dicho de muchas formas, del trauma social, de la herida de como sociedad que cargamos, de la violencia que nos atraviesa, etcétera, y de cómo podríamos avanzar hacia, creo que de hecho la construcción de paz tiene mucho de sanar, sanar, y ahí se nos empiezan, o por lo menos a mí, a cruzar los, los lenguajes y los análisis, no siempre de manera sencilla, y es como la mirada política, sociológica, que es también el tono del informe y el que le corresponde, con la mirada también de individual, emocional, nuestra educación emocional y cómo nuestra más bien mala educación emocional generalizada ha sido parte también de la construcción de esta olla a presión porque no sabemos cómo resolver ni nuestras emociones ni nuestros conflictos. Pero bueno, esto es como otro tipo de registro menos sociológico, político. Ay, yo lo último que quisiera sumar sobre eso es que yo creo que de ninguna manera el cuerpo luego de una herida profunda queda igual. Como que yo siento que la marca o la cicatriz, que igual es un proceso que ocurre en un tiempo muy distinto para cada cuerpo, también dependiendo de los factores externos, que yo creo que también es un poco desde donde resueno con lo que dices, Paula, y es que los tiempos de cicatrización son distintos en cada cuerpo también, pero el cuerpo tiende a cicatrizar, el cuerpo tiende a reconstruir un tejido, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura que de pronto hacemos nosotras como plataforma de esas cicatrices es que esas cicatrices son unas locaciones, ¿no? Como que nos van como creando una nueva geografía, un nuevo mapa de una situación que necesita estar permanentemente informando algo al presente, ¿no? Como
no sé, yo pienso en las cicatrices que tengo en mi cuerpo, ¿no? De las caídas y demás, y cada vez que me rozo con la ropa, cada vez que me rozo con otras partes de mi cuerpo, ahí hay una información que está actualizando como los sentidos también del presente, ¿no? Que me dicen, ten cuidado porque te puedes caer. Si utilizas la bicicleta de esta manera, te puedes caer y te puedes aporrear otra vez en el mismo lugar. Y es muy chistoso porque por ejemplo, sí, no sé, a mí, por ejemplo, me pasa que me caigo casi siempre en la misma, sobre la misma rodilla y sobre el mismo codo. Entonces tengo cicatriz sobre cicatriz sobre cicatriz, ¿no? Entonces, bueno, era solo eso lo que quería agregar ahí. No, tremendo. Y Pau, tú ahorita pues justamente empezaste también como a hacer, a invitar, ¿no? Y esta otra ruta desde las resonancias y las exploraciones de lo corporal, digamos, o yo lo entiendo así como tu aporte, un poco separándolo de la palabra, ¿no? De que esas otras posibilidades fuera de la voz o aparte de la voz como tal. Entonces, pues aprovecho como esta introducción que hiciste también para invitarte a que nos cuentes sobre el performance que construimos en el marco de Aletea, nuestra segunda etapa, ¿no? En este proceso del ciclo vital. Ya hicimos el performance de la oruga a la crisálida, que este es otro proceso también bien interesante, corporal, ¿no? Cuando un poco haciendo la metáfora, pues la oruga come y come y come y se alimenta y está como un poco lista para transformarse y entra como en otro estado, ¿no? Toma esta como, no sé si toma la decisión, mentira, sucede parte de su ciclo, ¿no? Que empiece como a internarse o a trasladarse. Entonces, pues no, ya que te tenemos acá, prefiero yo no nombrar de describir lo que se construyó, sino pues invitarte y aprovecho para cuando nos cuentes, pues que nos puedas también contar algo que nos generó también como muchas resonancias, un horizonte muy importante que nos empezamos a preguntar con las conversaciones que tuvimos y es cuál es esta diferencia entre el relato y el testimonio, ¿no? Devolviéndonos también a reflexiones que hacíamos en torno al informe. Voy a leer un pequeño textico que está en el capítulo de Mi cuerpo es la verdad, porque a mí creo que este pedacito, qué extraño que de tanta información haya sacado solo estas líneas, pero las voy a leer. Duele la lengua rota. ¿Dónde está mi femenino? ¿A dónde se ha ido mi lengua y yo con ella? Y en este silencio de la lengua, ¿qué tonada silbaré? Esto es un pedacito de un testimonio, está en la página 109, lo anoté, pero no me acuerdo de quién exactamente. Pero para mí fue muy importante encontrar este pequeño texto, para mí fue lo que tuvo sentido de todo ese capítulo. No, no queriendo quitar el mérito de lo que significa el capítulo en general, pero digo que este tipo, por lo menos, de frecuencias en mi cuerpo resuenan más que las testimoniales. Voy a intentar como contestar todo a la vez o bueno, como vaya viniendo la información. Pero los testimonios tienen algo muy extraño para mí y es que como el testimonio tiene una vocación de verdad, se supone que lo que un testimonio dice es verídico. Eso es como una cosa, sí, como una definición. Porque quien testimonia algo ha sido testigo de algo. Se supone que dice la verdad. Y eso ya es bien tremendo, ¿no? Porque pues la verdad es relativa, entonces una sola verdad ya es problemática. Se supone que tendrían que haber muchas verdades porque somos muchas maneras de entender el mundo. Entonces digamos que cada vez que yo leía los testimonios, para mí empezó a aparecer la misma tonada y tiene que ver por eso con este texto. Yo leía uno y era el mismo el siguiente, el mismo el siguiente, el mismo el siguiente y yo decía, pero ¿para qué tantos si con un testimonio yo ya entiendo todos los testimonios? Eso es extraño, a nivel de sensación me refiero. Porque los hechos parecían que eran muy similares. Claro, obviamente además este tomo empieza a hacer esta lectura interseccionada, ¿no? De coger
si es una mujer negra, si es una mujer indígena, si es una mujer de la población LGBTIQ+. Entonces, esto hace que cada experiencia se supone que sea diferente. Pero a mí me empezó a pasar que yo empecé a escuchar lo mismo y dije, pero yo ya no quiero escuchar más esto. Yo ya no necesito más porque yo ya sé de qué me están hablando. Por favor, silencio, informe, no quiero escuchar más esto. Cuando leí esta frase, este pequeño texto de qué tonada silbaré, ahí fue cuando yo dije, no tengo en este momento de mi vida, y estoy hablando de septiembre, más herramienta en mi cuerpo que lo que yo sea capaz de conectar en el cuerpo a cuerpo con las personas. Entonces, de ahí, de este texto, decir, ¿yo qué tonada quiero silbar? La mía, porque ya tengo la lengua también rota, dije, ¿qué tonada quiero silbar? Dije, pues quiero silbar unas preguntas diferentes, quiero no entrar en lo testimonial, no quiero saber de verdades de nadie, yo solamente quiero escuchar lo que la gente piensa, en particular las mujeres, porque era también, había una juntanza, digamos, de asuntos, que era el día de la marcha del 28S, entonces también hacíamos como, o bueno, yo hice ese cruce, entonces yo decía, bueno, pero ¿qué dirán las mujeres en este día respecto a, por ejemplo, las condiciones laborales, sus situaciones de vida, así como las preguntas que quizás parecen muy cotidianas? Y esta manera fue la que me permitió a mí, o sea, esa lengua rota y preguntarme por qué tonada quiero silbar, me permitió entender que el estar frente a frente y el ver a los ojos, el que las personas escucharan mi respiración, el estar cerca, aunque sin tocar a la gente, eso yo sentía que iba a ser quizás una ruta de empatía, porque la performance tiene eso, es que es un lenguaje supremamente empático, eso es muy poderoso de la performance. Y resulta que yo iba en forma de crisálida, yo me sentía como si yo fuera una pupa, o sea, yo era la gran pupa, y yo me imaginaba que yo era una pupa, y que todo lo que yo escuchaba me lo iba comiendo, y lo iba sacando en esas cartas que iba escribiendo. Pero ese ejercicio, esa transformación, me implicó demasiada preparación y la preparación empezó por uno, leer esta información varias veces y decir, espera un momento, yo quiero escuchar otra información. Era tan, ¿cómo decirlo? Como incisiva, incisiva, incisiva y no daba espacio, como que lo deja un poco a uno empañado, cuando se le empañan así las gafas, ¡pam! Yo me sentía empañada y dije, no, ¿cómo abrir otro espacio donde uno dialogue con la gente de una manera tranquila y la gente no se sienta como en la necesidad de creer que lo que está diciendo eso no es, simplemente era un diálogo tranquilo? Entonces esta acción de estado de suspensión cuerpo-correo surge de ahí, pero surge de otra parte que la leí insistentemente también en ese capítulo, y fue la estrategia de los grupos armados de usar a las mujeres como correos humanos. Y a mí me encantó, o sea, eso puede ser horror, pero a mí me encantó esa figura. Yo dije, qué maravilla, porque las mujeres, aunque fueron utilizadas y domesticadas a través de esa estrategia, esa justamente puede ser la estrategia para darle la vuelta a todo. Entonces a mí me pareció, o sea, ahí es cuando el horror hay que verlo de frente. Así como cuando se miró a la medusa, así, o sea, sí hay que mirar a la medusa de frente. Porque creo que ahí uno no se da cuenta y algo se transparenta. Yo esto lo digo a nivel de sensación, algo se transparenta y dices, quizás esa estrategia que fue usada para el conflicto armado, quizás no sirva también para restituir o armonizar, porque yo prefiero más hablar de armonización que de sanación. Yo siento que ahí es que equilibrar todo. Bueno, ahí vamos lentamente. Entonces siento que esta ruta me permitió a mí, y sobre todo fue posible en el diálogo con Majo y con Tatiana, porque yo les propuse también que quería como pues hacer la creación de esta performance, necesitaba para mí ser conversar. Sí, yo no quería como meterme, encerrarme, pensar algo, ay, mira, acá está la super idea. No, un momento. Yo necesitaba escuchar también porque finalmente a mí me convoca la plataforma Letea para hacer algo, pero también yo estoy siendo parte de ese proyecto, ¿sí? De esa mirada. No es que yo soy un artista independiente y hago lo que a mí se me ocurre y ya, no, eso es importante. Y eso es dar las condiciones para algo, hablando nuevamente de esto de las condiciones. Es decir, esta plataforma me invita a mí a algo, yo trato de entender cómo es, en dónde se están sintonizando ustedes, y ahí yo trato de entrar como
como si uno está así viendo un río que va a toda velocidad y ¡pum! Tú tienes que saltar en el momento preciso para ir en el cauce porque si no, no vas en el cauce. Entonces siento que sí es vital, ahí sí, digamos, la escucha del cuerpo, en el sentido de que cuando uno está cerca, que no nos pasa, por ejemplo, con estos medios, aunque un poquito, uno sabe algo del otro y de la otra. Cuando tú ves el tono de la piel, cuando tú ves las formas de las manos, cuando tú ves el brillo o los ojos opacos, cuando alcanzas a ver el cuero cabelludo, cuando estás ahí tan cerca a alguien, escuchándole, automáticamente como que uno entra en otra tonal, en otra tonal. Entonces siento que esta performance lo que habilitó fue como un espacio para hacer, ¿no? Sin ninguna pretensión de esperar que eso fuera testimonial, o sea, que eso que ellas decían, las mujeres, no era una verdad, era un relato. Entonces, digamos que esa tensión entre el relato y el testimonio es que el uno porta esa vocación de verdad, que claro, pues si es un informe de la verdad, pues claro que está ahí, pero hay verdades que van más allá de esa gran verdad que en realidad están es en los relatos. Y los relatos son un poco más singularizados, digamos así. El testimonio, por supuesto que también. Pero el testimonio está dándole como una capa de legitimidad a un hecho. Un relato no, un relato también puede tener algo de ficción, porque también el recuerdo tiene eso. Ficcionamos un montón, contamos, podemos contar un mismo suceso, pero ya lo hemos contado tanto que la ficción entra y eso es parte de nuestra humanidad. Entonces ahí es donde para mí, yo no tengo una definición así clarísima, pero estoy entendiendo que el relato es más grande, abre más el abanico de posibilidades y el testimonio lo hace un poquito más pequeño, lo cierra, ¿no? Como que una cosa abre y la otra cierra. Un poco lo he venido como reflexionando allí, pero obvio que esto pues hay que pensarlo más, pero ahí como en mi experiencia de esta construcción y de esta creación de esta performance, ahí yo sentía que había como una tensión de fuerzas entre qué se dice, qué se espera que se diga y a veces también la expectativa de la escucha. A veces se pregunta y tenemos una expectativa de lo que el otro ya va a decir, ¿no? Pues hay que esperar que venga lo que necesite venir en ese momento. Bueno, por ahí un poco creo que más o menos respondí. Gracias, Paola. Bueno, y volviendo un poco sobre esta reflexión de esa tensión de lo audible, de lo inaudible, de cómo es posible hablar desde otros lugares del cuerpo, aunque igual la voz es cuerpo. Em, Nos preguntamos también, eh, ¿cuál creen ustedes que es esa necesidad de que existan dispositivos de escucha en nuestra sociedad? Y sobre todo, pues también cuál pueden ser como esas materialidades, si se puede hablar de materialidades distintas, por ejemplo, de un dispositivo de escucha institucional, como lo es la Comisión de la Verdad, a un dispositivo de escucha que pueda estar gestado como más situadamente desde las bases, digamos, un dispositivo de escucha popular. Entonces, eso como para que lo podamos conversar, es una pregunta para las dos, de cuál puede ser como esta necesidad, ¿no? De un dispositivo de escucha, de dispositivos de escucha, voy a hablarlo en plural, y cuál puede ser como estas diferenciaciones entre dispositivos de escucha institucionales y más locales. Mira que en este momento de la conversación, escuchándonos, pensaba como hay tantas necesidades de hacer tantas cosas y entonces, ¿quién hace qué y cómo se complementan? Porque pensaba qué tenía que hacer, o sea, qué estaba llamado a hacer el informe de la Comisión de la Verdad, por un lado, y qué podemos y estamos llamados a hacer con esos resultados de ahí en adelante, pero que tal vez no podía hacerlo el solo informe. Por ejemplo, trato de pensar aquí en voz alta si esas activaciones, no sé si la palabra es correcta, esas creaciones, esos dispositivos de escucha distintos porque pasan por el cuerpo, que no pasan por la palabra,
que no pasan un poco la reflexión que nos plantea ahora Paola, que no es testimonial, sino desde el relato. No sé si eso podía o estaba llamarlo a hacerlo el informe de la Comisión de la Verdad, solo por plantear alguna cosa también para ampliar la comprensión de los retos ahí, digamos, cómo se sortearon. Todas las personas que dieron su testimonio tenían un poco la expectativa de encontrarlo luego en el informe, de encontrar su voz en el informe. Y entonces está también una decisión que tomar, que ustedes ya vieron cómo la resolvió el equipo, no sé si es la mejor o la peor, pero incluimos muchas voces o dejamos solo esta, digamos, esta idea ya cuenta un poco lo que le pasó a muchas más, dejamos solo una y las otras no. Y un poco creo que había como una tensión constante y un equilibrio entre reunir más números de voces, aunque, claro, ya luego desde el lugar del lector uno dice, pero esto ya me lo contaron, otra vez esto, pero son mujeres distintas que están contando historias distintas, entonces un poco cómo se satisfacen ambas necesidades, las necesidades de las víctimas de, si yo fui escuchada, yo quiero verme en el informe, pero también la necesidad de quien lee y en términos de apropiación, de que esto no sea agotador, de que no se sienta que ya me están contando muchas veces lo mismo. Entonces, un poco para futuras experiencias, por ejemplo, esa es una pregunta que hay que enfrentar, ¿no? Entonces, ¿cómo se satisfacen ambas cosas? Yo creo que una potencia es, me gustaba mucho escuchar ahora, es que yo con el capítulo o el tomo de las mujeres me quedo con esta frase y Paola no la compartió. Y esta misma experiencia que tuvo ella, creo que nos ha pasado a varias y yo me quedo con esta frase y con esta otra, con este testimonio. Entonces, como una colección de muchas cosas, justamente le habla a todas, a todos nos dice, nos llama como una cosa distinta, pero es la posibilidad del abanico grande donde todos podemos y todas como encontrar lo que puede resonar. Yo, por ejemplo, soy una persona muy de la palabra, ¿no? Y como investigadora social de la palabra, pero mi hija es artista plástica, por ejemplo, entonces noto cómo lo que a ella le habla del informe no es lo mismo que a mí me habla, y como la posibilidad de que hayan esos múltiples registros abre también la posibilidad de que escuchemos, digamos, de hablarle a más gente. Eh, eso, ahora ya me fui de la pregunta, pero quería compartir eso en este momento. Sí, pues es que es una tarea muy difícil, ¿no? Y yo creo que tenemos como una herencia muy paternalista y creemos que el Estado nos tiene que solucionar todo. Entonces somos como todos, tenemos una cultura toda extraña, ¿no? Que exigimos el cumplimiento de los derechos y se olvidan a veces los deberes. Eso es armonía. Sí, pues si yo pido, tengo que dar. Esto es un principio básico de vida. Si yo tomo aire, yo inhalo y yo exhalo. Al exhalar yo contamino, yo ya contamino. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar esa contaminación que genero? Pues que cada vez que respire haya una conciencia para que lo que devuelva al mundo, pues por lo menos sea en armonía. Entonces yo creo que eso para mí tiene que ver con la necesidad de escucharnos. Básicamente para mí la escucha es fundamental porque he venido entendiendo que es o es una de las rutas posibles para descubrir lo que somos como humanos, porque a mí eso ya me parece raro. Ser humano es raro, es difícil, y yo creo que la única manera de descubrirnos es pues a través de los otros humanos y de las otras humanas, como que escuchando esa humanidad, como cada quien vive su humanidad, ahí empezamos a entender cosas. A veces nos cuesta porque pues como los pensamientos son tan divergentes, hay cosas que uno dice, ¿en serio? Sí, en serio hay unas cosas que uno dice que qué raro ese pensamiento, pero hay que, entre más se escucha, hay, creo yo, desde muchas rutas de la escucha además, creo que eso nos permite también irnos entendiendo cómo compartir no solamente un país que habitamos, sino un planeta, ¿no? Y creo que la crisis en la que estamos es porque a veces no nos damos, creemos que estamos escuchando, pero no es tan fácil escuchar, hay que disponerse para escuchar. Entonces, digamos que esto de pensarnos en dispositivos de la escucha, ¿qué hace que sea diferente un dispositivo de la escucha diseñado por lo institucional, en este caso refiriéndonos al Estado, y otras que son de lógicas populares? Pues lo que lo hace diferente es que justamente hay más opciones, pero todos son necesarios, todos. Así como el Estado tiene el deber, porque para eso existe el Estado, de abrir espacios de escucha, nosotros como ciudadanos, como ciudadanas de ese territorio, también tenemos ese deber de escucharnos, porque a veces se nos olvida el rol de ciudadano que tenemos. O sea, no solamente yo tengo que ser escuchada, sea o no sea víctima, tengo que ser escuchada, que es otra, por ejemplo,
¿no? Otro punto fino, también álgido en cuanto al informe, que por qué está solamente la voz de las víctimas. Y eso fue una decisión también de un relato que quiso, de un relato, no, perdón, de una narrativa que quiso construir el informe. Y mucha gente dice, pero yo por qué no estoy, aunque no soy víctima, ¿cierto? O por qué alguien se considera víctima y alguien no. Entonces creo que justamente por eso es necesario que los dispositivos de escucha provengan de todos los sectores, desde los más, de los institucionales oficialistas, institucionales no oficialistas, institucionales públicos, privados, desde la sociedad civil. Necesitamos de todos, porque cada quien va a disponer, va a desplegar una forma de escucha acorde a su contexto, a sus necesidades, a sus formas. Si uno va y habla con una comunidad del pueblo negro, ellos tienen sus formas de escuchar, muy diferentes a las que quizás tenemos las personas en el interior, y quizás muy diferente al que proponen otras organizaciones. Entonces yo creo que en esa intención también del informe de que hayan muchas opciones, ¿no? Que hayan muchos registros, justamente todos son necesarios, todos. Y obviamente que cada vez nos los tenemos que repensar. Entonces eso es como lo que diría un poco con la pregunta. Bueno, y de pronto ahí como para puntualizar un poco más esa pregunta, ¿cuáles serían entonces, ahí botando ideas, como las características de un dispositivo de escucha feminista y popular? Yo ahí botando ideas, creo que una característica, es decir, creo que eso puede tener muchas formas, pero una característica es el tema de lo colectivo. O sea, como la acción colectiva y hacerlo en colectivo y poder, bueno, voy a usar otra vez el tema de la palabra, pero seguramente no solo con la palabra, socializar las comprensiones que tenemos. O sea, el tema de la acción colectiva y me parece que también, por lo menos en el capítulo que yo trabajé en el informe de la comisión, queda clarísimo que ha sido... pues como la tabla de salvación para muchos procesos, para muchas historias en este país. O sea, las personas solas han sido asesinadas y las personas trabajando en comunidad y en colectivo han logrado hacer cosas en medio de escenarios donde parecía que era imposible hacer nada. Entonces creo que la pista de dispositivos de escucha, pero también escenarios de intervención de otro tipo, creo que una pista clarísima es la acción colectiva. Y a mí me gustaría compartir ya también como desde la mujer que soy, por ejemplo, cómo esa comprensión tiene implicaciones también en la vida propia, un poco por donde decíamos hace un rato de cómo logramos hacer el tejido entre esto que estamos viendo que sucede en el país con las propias historias. Y es, por ejemplo, yo ahora las estoy saludando desde la Ecualdea, el Nahual, desde donde vivo hace 2 años, y un poco es, digamos, hacer, digamos, que un grupo de personas se comprometa a construir una ecoaldea tiene que ver con el clic de la acción y la transformación posible es en colectivo y es en comunidad. Ahí está, digamos, luego de escuchar los testimonios y de hablar con mucha gente y de conocer las historias, como que por lo menos quienes estamos aquí hacemos el clic y entendemos que la posibilidad de cambiar el mundo, para decirlo en esos términos, es acción colectiva. Creo que la posibilidad de escuchar y de que logramos construir relatos que nos construyan como grupo, como sociedad, también pasa por escenarios colectivos, que no sea una escucha individual donde yo me quede haciendo mis propias lecturas. O sea, creo que lo colectivo ahí sería como la pista que aportaría. Yo me sumo a lo que dices de lo colectivo, sí, creo que esa es una gran fuerza, ¿no? Y retomaría lo que dije, y es que incluiría la salud mental, ¿no? Es que es muy importante. No entiendo por qué no está, o sea, yo me preocupo un poco, porque sí tenemos que hacer un trabajo allí en preguntarnos por esa parte, ¿no? Claro, la violencia toca muchos ámbitos y somos un cuerpo con mente y una mente con cuerpo. Esas cosas están juntas y estas cosas están muy, para mí, vinculadas necesariamente con lo emocional. Hay que
Y no solamente me estoy refiriendo a asuntos de la psicología o de la terapia, no me estoy refiriendo en particular a ningún saber, pero sí me estoy refiriendo a que esa cosa que es un intangible de nosotros como humanos, necesitamos ponerlo a consideración y ponerlo en esta colectividad, por ejemplo. O sea, yo no sabría cómo, pero ahora como que también botando ideas decía, bueno, y acá entonces hacemos un parche donde nos vamos a encontrar cada 15 días, cada 8 días, por cualquier medio, como sea, y vamos a hablar de cómo me siento. No me siento perturbada, me siento angustiada, y creo que este tipo de cosas pueden filtrar, ayudar a filtrar esas cosas que el cuerpo guarda, que son esos intangibles, que a veces también creo yo, estoy como convencidísima de eso, que los cuerpos que se armonizan o que se recuperan o que se sanan necesitan tener un balance con lo emocional. No solamente es curar una parte solo física, eso tiene que tejerse con la emoción. Es muy complejo, entonces ahí sí que más necesitamos de lo colectivo porque necesitamos muchos saberes. Y cada quien, yo conozco mi manera, Majo la suya, Nancy la suya, Tati la suya, todas tenemos una manera. ¿Qué tal que yo les cuente una, alguien la pruebe y le funcione y luego se la cuentan a otra? Entonces yo creo que ahí se va construyendo también un conocimiento colectivo desde pensarnos ese lugar de lo intangible del cuerpo que me parece que está un poco olvidado o rezagado, me parece, no sé, tampoco pues soy experta en el tema, pero lo he sentido ausente. Ya. Bueno, entonces ahí gracias y para ir cerrando la conversación y de pronto como eh, hablar un poquito más sobre el capítulo o este pequeño informe, bueno, ni tan pequeño, el informe de Mi cuerpo dice la verdad, un pequeño contexto de pronto para quienes no se hayan acercado todavía a este capítulo. Pues Mi cuerpo dice la verdad, fue un proceso de investigación principalmente que se centró en la escucha de las víctimas y se plantearon preguntas que permitieron orientar esa investigación y esas preguntas son, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Y qué pasó con lo que nos pasó? Entonces, pues bueno, como nos gustaría preguntarles cómo fue ese diálogo de cada una y relacionamiento con el capítulo y hasta dónde también llega Mi cuerpo dice la verdad, ¿no? Nancy decía como que pues sí, en general el informe no logra recoger algunas verdades, ¿no? ¿Cuáles son esas verdades que de pronto no logra recoger o hasta dónde llega, ¿no? Y cómo complementamos también este ejercicio, no, perdón, pero ahora esas dos y ahorita ya con la última para que no sea tan amplia la conversación. Entonces, cómo fue ese diálogo y relacionamiento de cada una específicamente con este capítulo y hasta dónde llega ese capítulo. Mi cuerpo dice la verdad. Sí, bueno, yo les puedo compartir que lo que comentaba hace un rato, yo trabajé en otro de los capítulos, en el de impactos, afrontamientos y resistencias, y concretamente lo que hice allí fue coordinar como el equipo que estaba trabajando en la segunda parte, en los procesos de paz, iniciativas de afrontamiento y de construcción de paz, que tuve una relación más distante, de lecturas, no participando directamente en la investigación. Sin embargo, haciendo parte del equipo, puedo comprender, digamos, razones operativas, logísticas, políticas, y digamos, internas de la operación, pues, de investigación que llevaron algunos de los resultados, pero sin entrar en eso, digamos que yo las conozco porque estaba dentro, lo que me gustaría compartir es que yo resiento tal vez de ese capítulo, de nuevo, ¿no? Son dos capítulos, es toda una primera parte sobre mujeres y toda una segunda parte sobre sectores LGBTIQ+. Y entonces justamente no logra, creo yo, articular la categoría de género para hacer el análisis. O sea, por un lado nos está hablando de mujeres, por otro lado nos está hablando, no sé, de disidencias de género y sexualidad, pero la riqueza de la categoría que podría dar la categoría de género para hacer un análisis compartido de esas cosas, pues se pierde, digamos, creo que esa oportunidad se perdió, yo creo que eso es posible y necesario, pero no es en ese capítulo. Ahora, sí creo que tiene la riqueza que señalábamos antes de
un enorme abanico de testimonios, de información, de análisis también. Creo que recoge buena parte de lo que se había hecho antes, que da mucho de dónde jalar para que hagamos luego con eso. O sea, creo que es un gran material para hacer cosas luego con el capítulo. Por ejemplo, esto que estoy diciendo y cómo hacemos un análisis de cómo es el género y esa categoría de género lo que está también incidiendo en las dinámicas de la guerra, y no solo por un lado mujeres y disidencias. Pero eso es algo que podríamos hacer, o sea, no está hecho, lo resiento en el capítulo, pero que podríamos hacer ahora a partir de lo que sí está recogido en el capítulo. Eso diría yo sobre ese en particular. Sí, a mí, ahora que te escucho eso que estás diciendo, yo en un primer momento cuando lo leí, yo dije, bueno, pero aquí no noto nada de particular. Y esto, porque cuando se llega a, a las conclusiones, digámoslo así, de por qué pasó lo que pasó, las razones son las mismas independientemente de que sean mujeres o disidencias sexuales. Es la razón en general el conflicto. Entonces yo decía, un momento, pero entonces, ¿qué lo hace particular? ¿Para qué se hizo este tomo diferente, cierto? Pensando lanzarle un enfoque que yo siento que se perdió desde mi lectura, se perdió. Claro, no sé, quizás si lo vuelva a leer hoy, también yo he cambiado y quizás pueda tener una mirada diferente. Yo estoy hablando esto en una lectura juiciosa y calmada y pausada de un tiempo, pero que también necesitaría volverlo a ver para mirar que no leí y que a qué no le presté la suficiente atención en el momento en que lo leí, también porque estaba en un tono muy particular. Pero a mí algo que me resonó bastante de este capítulo fue que me hizo pensar en cómo afrontar la tristeza. ¿Qué hacer con la tristeza? Yo dije, bueno, entonces lo que tenemos es que pensarnos cómo vamos a afrontar la tristeza, más que el dolor, porque es como otro, ¿no? Otro estado, dije, es la tristeza. Y por algún motivo dije, claro, lo que necesitamos es pensar en lo espiritual. Y cuando digo lo espiritual, estoy tratando de pensarme a otras formas de relación con nosotros mismos, con el mismo universo, como con otros seres vivos que habitamos en este planeta, en este país. Entonces, como que eso me lo hizo a mí pensar ese capítulo. Yo decía, si mi cuerpo es la verdad, porque además es una frase bien parecida al cuerpo no miente, mi cuerpo es la verdad, mi cuerpo no miente, el cuerpo no miente, que es una cosa además antiquísima, el cuerpo no miente. Yo decía, claro, si el cuerpo es la verdad y el cuerpo no miente, necesitamos saber que estamos tristes. ¿Y cómo, qué vamos a hacer con la tristeza? ¿Qué vamos a hacer? La tenemos. O sea, yo salí a hacer la performance y a mí varias veces no solamente se me arrugó el corazón, sino que los ojos se me llenaron de agua porque realmente yo sentía mucha tristeza. Sentía muchas cosas, pero decía, ah, necesitamos saber que estamos tristes y cómo nos vamos a reconectar con ese lugar de nosotros, porque no es como estoy triste y ahora voy a estar feliz, no, es necesito vivir con esa tristeza. Entonces a mí ese capítulo, ese tomo, me llevó a ese lugar. Ahí, eso yo diría yo como en mi reflexión, como mujer también, sentí como eso con la lectura del capítulo. Pero además porque concretamente con eso que tú señalas, Paola, o sea, si miramos también como el universo de historias, eh, no por razones biológicas, ya sabemos, sino por razones históricas, tal, las mujeres han estado cuidando la vida, pues cuidando la vida, hemos estado cuidando la vida y cuidando los territorios, y parte de cuidar es esa recuperación y es ese cómo volver a encontrarnos y cómo volver a reírnos y cómo volver a comer y cómo la reconstrucción después de la devastación de las comunidades ha estado protagonizada por las mujeres. Entonces, como que también es como hace sentido que en ese capítulo en particular encontremos mucho de eso porque ha estado también recargado sobre, digamos, ha sido su responsabilidad, han jugado un papel protagónico ahí, por ejemplo, el tema, no sé, las buscadoras, todo el tema que tú señalas de la espiritualidad, cómo conservar la ritualidad en la comunidad que nos permita salir emocionalmente, sí, de esto en lo que estamos. Y pues sí, las mujeres han jugado ahí un papel protagónico, insisto, no por razones biológicas, sino por el lugar que hemos ocupado en la sociedad. Y ambas han nombrado desde un poquito como unos suspiros de propositivos y también, digamos, la pregunta también que abres, Pau, frente a la tristeza. Entonces, con base en eso queríamos preguntarles, pues, ¿cómo complementamos este ejercicio? Que también nosotras
lo estamos como entendiendo desde la memoria histórica y para la memoria feminista, como un poco también en este ejercicio que establecemos desde Aletea de crear, de proponer, de articular, de tejer, pues como que nos puedan compartir un poco más a profundidad de cómo podríamos complementar este ejercicio de memoria. A mí me parece, en mi caso particular, un antídoto, no sé, antídoto contra la tristeza, un equilibrador, eh, ha sido conocer y aproximarse no solo a las historias del dolor, sino a las historias de la resistencia, porque eso también es impresionante. Es decir, conocer de cerca la historia de la comunidad de paz de San José de Apartado y cómo lo hicieron. Ah, es que fue su propio sistema educativo. Ah, no, es que allá no mandaban maestros y entonces cómo lo solucionaron y los servicios públicos y cómo se organizaron. O sea, conocer que no son sueños de lo que pudiera pasar, sino experiencias concretas de resistencia a comunidades organizadas haciendo cosas súper valiosas. Conocer eso para mí es antídoto contra la desesperanza, que creo que es lo que puede suceder cuando conocemos todas las historias del horror y decimos y llegamos como a una situación de no más, no hay salida. Pero conocer las salidas que la gente ha diseñado, para mí ha sido muy útil y da ideas, potencia, son no lo adecuadas a donde estamos. Entonces creo que por ahí habría también una pista de aproximarse más y conocer más los procesos y divulgar más el cómo, ¿no? Porque a veces decimos el resultado, lo que la gente consiguió, pero ¿cómo lo consiguió? Porque eso es lo que necesitamos replicar, esos cómo. Creo que por ahí. Y yo creo que necesitamos consentirnos, como que el tacto, no sé, porque yo siento que necesitamos tocarnos, o sea, en serio, o sea, y no sé, algo pasa con el tacto especial, es como un sentido, es como raro, ¿no? Pero creo que necesitamos eso, como estar cerca, como no sé si masajearnos, algo así, no sé, no tengo una cosa clara, pero mi intuición me indica que hay algo ahí en el poder del tacto, del tocar a la otra persona. A veces una sola como postura de la mano en un lugar puede generar una, no sé, una información muy poderosa que no es decible, sino que se transmite por otro lugar, ¿no? Porque pues estamos, es que este límite de la piel no lo inventamos nosotros, pero realmente esto no existe. Estamos conectadas y conectados todos, solamente es que a veces necesitamos hacerlo así como concreto. Entonces yo creo que hay algo como con las experiencias táctiles que podríamos sumar a estas búsquedas de encontrar otras rutas, ¿no? Otras maneras de sumar y de aportar también a esta memoria. Yo creo que este sentir, hay algo en el tocar que porta una memoria que quizás valdría la pena como investigar. Ya. Está diciendo que esa misma línea de estas propuestas y ya para cerrar, maravilloso encuentro que creo que también lo hemos nombrado y lo hemos escuchado pues transversalmente en este diálogo, cómo transformamos los imaginarios que tenemos sobre la paz. Posibilidades podemos empezar aquí. No, yo no inventaría nada, sino recogería justamente lo que aprendimos que la gente viene diciendo en los territorios y es esta idea de, y las mujeres con mucho énfasis, de que la paz pues no se reduce al silenciamiento de los fusiles, lo ha dicho el movimiento social de mujeres mucho tiempo. Entonces esta idea que tenemos de la paz como el fin de la guerra, pues es insuficiente, ¿no? El fin de la confrontación, que dejen de dispararse, no produce necesariamente la paz. Por ejemplo, los sectores LGBTI lo han dicho con insistencia. ¿De cuál paz me hablas si de pronto ya no es el guerrillero o el paramilitar el que viene, me mata, me viola, sino los de siempre, el maestro, el señor, el vecino? Entonces, ¿de qué paz me hablas si la violencia continúa? Solo cambian los protagonistas de la violencia. Entonces, creo que la invitación ahí también, no mía, sino pues de la situación del país, es a pensar la paz en un sentido sí que muy parecido a esta cosmogonía andina del buen vivir, del buen vivir. La gente cuando se le pregunta qué es vivir en paz, bueno, pues que yo pueda comer, que tenga donde vivir, que podamos
encontrarnos, celebrar nuestros rituales, mantener nuestra cultura. Eso es paz. De verdad, muy en el sentido del buen vivir, del vivir sabroso, se ha hecho de muchas maneras en distintas como cosmogonías, pero en un sentido más amplio del mero no confrontación armada, sino cómo podemos realizarnos como personas con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestras formas de vivir juntos en este territorio. Ampliar esa comprensión para que entonces, pues digamos, pueda caber ahí de verdad la posibilidad de las vidas todas, que aún en contextos de paz, muchas pues vidas, como dice en varias literatura, parece que no merece la pena ser lloradas, valen menos. Esta invitación a pensar la paz de manera más amplia como buen vivir implica esto, esta posibilidad de la vida digna para todas y todos. Sí, yo creo que tenemos que desmantelar la palabra, porque es una palabra de tan solo 3 letras, y sacarla necesariamente de la relación antónimo-sinónimo paz-guerra. Yo no creo que tenga nada que ver con eso, estoy muy de acuerdo con lo que dice Nancy, y empezar a, no sé, quizás cambiar esa palabra por otra, o sea, no. Para que haya la paz son muchos factores los que necesitamos que se sumen para que eso sea posible. Pero entonces ahí para mí hay una palabra quizás más grande, incluso que la de paz, y es dignidad. Yo creo que necesitamos pensar no solamente en la dignidad, sino en la autodignidad. Como que empezar por el ser, o sea, como que si yo soy consciente de lo que significa para mí la paz, quizás eso me permita compartir con otras personas y desde ahí sí construir una sociedad. Para mí pensar en paz es pensar en unas condiciones de vida dignas, en todos los sentidos, con todo lo que involucra una dignidad. Entonces yo creo que es también saber que la paz es una tregua, que no es algo permanente, porque nada es permanente en el mundo, nada. Nunca vamos a estar en paz siempre. No, porque entonces ¿dónde está el equilibrio? Justamente necesitamos de otras cosas. Entonces la paz se puede desaparecer por un momento y puede volver. Sí, eso es parte también. Entonces yo también creo que necesitamos desidealizar la paz, ¿no? Como que esta es la gran aspiración y todo perfecto. No, pero espérate un momento, que realmente eso somos como humanos, ¿no? También nos constituyen desde mi punto de vista otras cosas que de pronto no nos gustan, pero justamente eso va como balanceando las cosas. Entonces también creo que necesitamos un poco sacarla de esa idolatría en la que la hemos incluido a la paz como si fuera la única apuesta. Creo que son muchas más cosas, pero es difícil. O sea, como que esto que lo digo y ahora me escuché diciéndolo y dije, no, espere, esto es solamente como, en este momento pienso esto, ahora, aquí a esta hora de la noche, pero creo que es algo que necesitamos de demasiadas como mucho tiempo para de verdad encontrar como la manera. Lo vamos a encontrar, no sé cuándo, pero ahí vamos. ¿Y saben qué? Que para desbaratar también esa palabra paz sería interesante no solo quitarle la oposición a la guerra que tú dices, Paola, sino a la ausencia de conflicto, porque entonces también pensamos que paz es este estado, sí, un poco la primavera eterna donde todo brilla y hay sol siempre. No, el conflicto es inherente a nuestra naturaleza, estará siempre, y paz no es antónimo de ausencia de conflicto, es paz con presencia del conflicto. Bueno, queridas, pues muchas gracias por compartir sus pensamientos, sus reflexiones. Es para nosotras también como un motivo de celebración, pues poder dialogar con ustedes, de poder como llevarnos en la mochila más preguntas, más reflexiones, como para seguir afinando también pues el trabajo que venimos realizando con la plataforma y seguir como transitando cíclicamente pues los procesos de denuncia, de activación, de creación de posibilidades, de alternativas, de construcción de paz, aunque todavía no sepamos muy bien de qué se trata. Eh, pero bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues también como
invitando a las personas que puedan ver este material, pues que es un material disponible también para hacer con ello, pues lo que quieran, ¿no? Como desbaratarlo, llevarse por lo menos una pregunta, reflexión y siempre la plataforma muy abierta como a continuar con ese diálogo. Mujeres, a ustedes muchísimas gracias por, no solo como por organizar este espacio que ha sido bien bonito, sino por todo lo que están haciendo y que nos comparten. O sea, yo realmente creo que justamente esos procesos de tomarlo, revolcarlo, conversarlo, discutirlo, hacerlo de otra manera, es lo que se necesita. Entonces, gracias por hacerlo. Muchas gracias. Así estamos en metamorfosis. Tal cual. Sí, gracias. Y agradezco también al universo de que nos haya juntado, no solo para esta conversa, sino en esta vida, oírlas y justamente sí, creo que miren cómo se dieron las cosas. Hoy estamos escuchándonos y compartiendo la palabra. Entonces creo que es un lugar fértil. De verdad, muchas gracias por también permitirme sumar a la plataforma. Y bueno, todo buen nacimiento merece una buena muerte. Entonces, creo que eso es parte también de los procesos vitales. Muchas gracias.